Muy bien, hermanos, buenas tardes a todos una vez más. Bienvenidos a esta nueva reunión, del domingo a la tarde, el Día del Señor, en la que estamos celebrando el Día de la Reforma, que normalmente se celebra el día 1, pues bueno, como eso fue ayer, coincidiendo, pues que tan pequeña diferencia de tiempo, pues la celebramos hoy. Y hoy pues es una celebración muy especial porque tenemos, gracias a Internet, la posibilidad de estar conectados con hermanos de otros lugares, en particular los hermanos de Colombia, las congregaciones de Cúcuta y Arauca. Y bueno, también estamos conectados con hermanos de Venezuela, también por supuesto con los hermanos de aquí de España, principalmente pues pensamos en los hermanos de Barcelona. Y bien, pues reconocemos si hay otros hermanos que nos están siguiendo ahora mismo en directo. Si es así, bueno, y a todos los que nos estén siguiendo, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a las iglesias de Arauca y también a la iglesia de Cúcuta por la invitación que me cursaron para poder hacer esta conferencia. Es para mí un gran honor y un privilegio el poder de esta manera pues dirigirme no solamente a nuestra congregación en esta celebración del Día de la Reforma, sino también a nuestros hermanos, ¿verdad? Bueno, pues ya allende los mares, ¿no? Como se suele decir. Entonces, damos muchas gracias al Señor también por cada uno de los que podemos estar aquí y esperamos que sea un tiempo de bendición en el que podamos pues, comprender mejor la obra también del Señor que hizo pues, hace 500 años, ¿no? Con la Reforma Protestante. A modo práctico, bueno, esto es, ya vemos, ¿no? Una conferencia, va a ser una conferencia aquí primeramente entre nosotros y también una conferencia para los hermanos en Colombia y en los demás lugares. La cuestión es que, bueno, estamos ahora, es la primera vez que hacemos esto. Entonces no sabemos, esperamos que todo salga bien, que todo sea correcto, estamos un poco experimentando. Y bien, por otra parte, bueno, no va a poder ser como una conferencia normal. Una conferencia normal, normalmente, valga la redundancia, hay un tiempo de preguntas, ¿no? al conferenciante, y yo pues con muy buena gana lo voy a también compartir y responder a estas preguntas, pero bueno, es un poco complicado, primero porque la comunicación tendría que ser por mensajes de chat que nos envíen al ordenador y entonces que me pasaran copia por escrito de los mismos, entonces yo responderlo. Pero también la razón sobre todo no es tanto la dificultad técnica porque se podría solventar, sino sobre todo por el problema de que a las 6 de la tarde tenemos culto en Miranda de Ebro, son las 3 de la tarde, con lo cual pues pensamos salir por allá a las 4:30 aproximadamente. Entonces, por falta de tiempo, hermanos, no podremos tener este tiempo de ruegos y preguntas. Esperamos que si hay otras oportunidades, si tenemos otras conferencias, pues podamos hacer este turno de ruegos y preguntas. Por lo demás, bueno, vamos a ya sin más, ¿no?, preámbulos, pasar a este tiempo de celebración, y vamos a hacerlo primeramente leyendo la palabra del Señor, unos versículos en la carta a los Romanos. En el capítulo 4, Romanos capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Dice así en la palabra del Señor:
¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. Podemos cantar un salmo al Señor en adoración. El salmo precisamente 32, estas últimas palabras del versículo 7, precisamente son una cita de este salmo. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa o no imputa de pecado. Vamos a cantar este salmo hasta el fin del mismo. Es grandemente bienaventurado el que de transgresiones perdonado, que bienaventuranza recibió aquel cuyo pecado se cubrió. Sí, feliz aquel la maldad pasada, por el Señor no les imputada, y en cuyo espíritu a la verdad no se halla engaño ni hay falsedad. Mientras se callado envejecían mis huesos en mi gemir todo el día, pues día y noche en tu mano beso, en sequedad mi verdor se tornó. Mas al fin mi pecado he declarado, mi iniquidad no te he ocultado. Si dijero, confesaré a Jehová, y perdonaste tú mi gran maldad. Por esto todo santo te ha adorado, mientras que tú puedas ser encontrado. Las muchas aguas podrán desbordar, mas a tu santo no podrán llegar. Tú eres mi refugio poderoso, me guardarás y no estaré ansioso. Me rodearás si me hallo en prisión de las canciones de liberación. Yo te haré entender el camino que has de andar hasta un buen destino. Yo sobre ti mis ojos fijaré, constantemente te observaré. No seas como caballo o jumento, ellos carecen de entendimiento. Con
conferencia. Vamos a hacerlo primero, antes que nada, pidiendo la bendición del Señor. Vamos a orar. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, tú eres el Señor de cielos y tierra, tú eres el Señor de la historia, tú eres el Señor de tu iglesia. Señor, estamos agradecidos a ti, porque, Señor, tú, en tu soberanía, en tu gracia y misericordia, Señor, pues hiciste esta obra, Señor, la obra de la Reforma Protestante hace casi 5 siglos. Señor, gracias porque trajiste luz, gracias porque trajiste tu palabra, gracias porque devolviste tu palabra y el Evangelio puro, Señor, tal cual Él está en tu santa palabra. Y, Señor, pues fue predicado, Señor, por todas partes y ha seguido siendo predicado hasta el día de hoy, porque nos has, Señor, hecho también a nosotros renacer por tu santa palabra, por este mismo Evangelio que nos fue predicado un día y que por tu gracia y misericordia hemos podido, pues, también nosotros creer. Gracias te damos. Gracias ahora también te damos por este tiempo que podemos compartir con los hermanos de Colombia. Señor, te pedimos también, gracias por todos los hermanos que nos estarán siguiendo. Y, Padre, también por tu obra aquí, entre nosotros, Señor, aquí en España. Señor, te pedimos ahora tu ayuda, Padre, que no haya tampoco ningún problema técnico, Señor, de conexión en ninguno que quiera estar siguiendo esta conferencia. Nos ayudes sobre todo, Señor, a entender de tu obra, a entender también tu voluntad para el día de hoy, para tu iglesia. Esperando, Señor, que tú también pues tengas a bien, Señor, Señor, de restaurar a tu iglesia en este tiempo. Te presentamos este tiempo, Señor, esta conferencia, que seas tú, Señor, también quien dirijas, Señor, haciéndonos pues ver tu santa voluntad. En el nombre del Señor Jesús oramos y pedimos todas las cosas con el perdón de nuestros pecados en Él. Amén. Siempre añorando una junta o esperando un capitán. ¿Quién sabe si las cigüeñas han de volver por San Blas? Si las heladas de marzo los brotes se han de llevar, si las llamas comuneras otra vez crepitarán. Estas palabras, escritas por el poeta español, bien conocido en Latinoamérica, Luis López Álvarez, y que forman parte del himno de Castilla, conmemoran la derrota de los comuneros de Castilla en la batalla de Villalar en abril de 1521. 4 años antes, el 31 de octubre de 1517, Lutero clavaba las 95 tesis en la ciudad alemana de Wittenberg y comenzaba así la Reforma Protestante. Hoy estamos, pues, a 3 años de celebrar el 5º centenario del inicio de la Reforma. Nuestra perspectiva sobre este acontecimiento de Lutero y de la Reforma posterior es, por lo tanto, bien amplia. Tenemos 5 siglos de historia a nuestras espaldas que continuamente podemos contemplar, proyectar y comparar con la situación que conocemos en el presente. Hemos de dar gracias a Dios por este inmenso patrimonio que son los 5 siglos de historia de la Reforma y del protestantismo. Una de las características más sobresalientes de la Reforma del siglo XVI fue su carácter no premeditado. En efecto, Lutero no clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg con la intención de iniciar con ellas una reforma. Simplemente es algo que posteriormente ocurrió por la voluntad de Dios. La única voluntad premeditada que hubo fue tan solo, primero y por parte de Lutero, la de defender la verdad de la palabra de Dios, amenazada por la venta de las indulgencias y por toda la teología de méritos de la Iglesia de la Edad Media. Y segundo, y por parte de los seguidores de Lutero,
la de ir y predicar la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios a los cuatro vientos, por todas partes. La sucesión de polémicas y de conflictos, de apoyos y de adhesiones que produjo esta voluntad de defensa y proclamación de la verdad de la palabra de Dios, dio como resultado la reforma que hoy conocemos. Pero una vez más, fue una reforma que se hizo de manera no premeditada. Se puede decir sobre la marcha, sin que se siguiera un guión establecido de antemano. Los actores de la reforma simplemente actuaron a cada momento según lo que se les presentaba delante, normalmente problemas, y conforme al conocimiento y sabiduría que Dios les concedía para afrontarlos. Este carácter no premeditado de la reforma es, sin duda, una de las características más interesantes y atractivas que a nosotros, los creyentes, nos confirma que verdaderamente la reforma protestante del siglo XVI fue una obra de Dios. A día de hoy, poca gente negará que la Iglesia en general y también particularmente el protestantismo está enormemente necesitado de otra reforma comparable a la que se dio hace casi 500 años. Aunque tan solo sea por el grado extremo de división y atomización de la Iglesia en un sinfín de denominaciones y sectas que afecta decisivamente y para mal nuestro testimonio al mundo, prácticamente todos, salvo alguna rara excepción, coincidirán que una tal reforma es necesaria. Es necesaria por el estado de la Iglesia, por no hablar también de la desesperada situación de nuestras sociedades occidentales, presas desde hace generaciones del humanismo secular y del nihilismo postmodernista, así como de sus desastrosos resultados en el terreno de la moral que vemos a diario. Ante esta necesidad de reforma, nuestra actitud, por lo general, guarda un gran parecido con la parte del himno de Castilla que he compartido al inicio. Siempre añorando una junta o esperando un capitán. ¿Quién sabe si las cigüeñas han de volver por San Blas? Si las heladas de marzo los brotes se han de llevar, si las llamas comuneras otra vez crepitarán. Sí, son palabras que expresan cierta esperanza. No en vano este himno se llama Canto a la Esperanza. Del mismo modo, la actitud prevaleciente entre los protestantes evangélicos es la de esperar a que se dé una nueva reforma, pero sin más. Se trata de una esperanza, en el fondo, inmóvil y pasiva, de que aparezcan las personas que lleven a cabo esta reforma, lo cual, se confiesa, sería tan extraño como que vengan las cigüeñas cuando más frío hace, o que se den destructoras heladas cuando el invierno ya se va. En definitiva, se trata de una esperanza algo difusa, de que se repita la historia de lo que ocurrió ya en el siglo XVI. Sin embargo, la historia no se repite, sino que avanza. Avanza en los senderos y patrones que nos vienen del pasado, cierto, pero es en vano esperar a que se repitan exactamente los mismos acontecimientos de la misma manera como estos se produjeron, porque esto sencillamente no ocurrirá. La proposición que presentamos en esta conferencia es precisamente que si queremos que se produzca una nueva reforma en la actualidad, comparable a la que se dio en el siglo XVI en Europa, hemos de dejar de esperar a que ésta se produzca de una manera imprevisible y no premeditada. Creemos más bien que el mantenimiento de esta actitud puede llegar a ser uno de los factores para que esta reforma precisamente no se dé. Más bien, hemos de prepararnos anticipando en qué áreas y de qué manera esta reforma se puede llevar a cabo. Esto último, el anticipar de qué manera se puede llevar a cabo, debido a su amplitud,
rebasa con mucho los límites de esta conferencia. En ella, pues, nos vamos a centrar a defender la necesidad de meditar por adelantado acerca de esta nueva reforma y señalar en qué áreas creemos que es necesario hacerlo. Las razones que justifican esta afirmación nuestra de que el mantenimiento de esta actitud pasiva puede llegar a ser uno de los factores para que no se dé esta reforma son varias. En primer lugar, y sobre todo, es que esta espera inactiva a que se den una serie de acontecimientos nos parece una actitud fundamentalmente quietista. El quietismo, recordemos, es la corriente dentro del cristianismo que cree que los hombres no hemos de preocuparnos por hacer nada en la salvación, sino que hemos de estar quietos y esperar a que Dios lo haga todo en nosotros. Aunque en principio esta actitud pueda parecer respetuosa con la soberanía de Dios y la pérdida del libre albedrío del hombre, en el fondo el quietismo significa claramente una confusión en lo que a la doctrina de la providencia de Dios se refiere. Pues para que se den los fines que se ha propuesto Dios en su decreto, Dios ordinariamente emplea medios, cuyo concurso, una vez más, ordinariamente, son necesarios para que este fin acontezca. Por supuesto que Dios puede actuar de manera extraordinaria sin medios, y entonces tenemos que hablar de los milagros. Pero este no es el proceder normal de Dios, ni podemos esperar ni pretender que Dios gobierne y dirija el mundo por un encadenamiento continuo y sin fin de milagros. El concurso de los medios, que en filosofía y en teología se acostumbra a llamar causas segundas, es pues de ordinario necesario para que se den y acontezcan las cosas. En la Sagrada Escritura vemos esto claramente. Durante la tempestad en el mar, en su viaje a Roma, el apóstol Pablo fue avisado por un ángel de Dios de que ningún tripulante del barco en el que estaba se ahogaría. Sin embargo, al ver los planes de fuga de algunos marineros, Pablo le dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Como en cualquier otra área de la vida, que se produzca o no una reforma depende de la voluntad y de la soberanía del Señor. Sin embargo, por nuestra parte, hemos de trabajar para que ella se produzca, intentando crear las condiciones por las que se puede llevar a cabo. Las cosas normalmente no ocurren porque sí. Que la reforma en el siglo XVI se produjera de una manera no premeditada no es garantía de que en el siglo XXI se tenga que dar de la misma manera. De hecho, si la esperamos sin hacer nada por ella, seguramente esta reforma nunca se producirá. Hay una segunda razón por la que defendemos que hemos de dejar de estar esperando una nueva reforma no premeditada. Y es que simplemente hay 500 años de historia que nos separan de la que ya ocurrió así. Para nosotros, la reforma protestante no es solo una esperanza, sino que es también un objeto de estudio. Y podemos aprender de la que ya se dio, no solo de los aciertos, sino también los errores. Podemos aprender de los aciertos con el propósito de querer emularlos y de los errores con el fin de no repetirlos. Este conocimiento por adelantado hace que, si se diese una nueva reforma, esta no tendría que ser una simple reedición de la que ya se dio. Querer actuar como si no existiesen estos 500 años de historia de la Reforma y del protestantismo no es bueno. Se trata de una idealización de tipo místico, por lo cual se mitifican los personajes y el proceso histórico, cuyo resultado, a la postre, no puede ser otro que el de repetir y perpetuar los mismos errores que ya se dieron.
Sin embargo, los actores de la Reforma no fueron perfectos, ni estuvieron exentos de errores, sino que fueron simplemente humanos. Tenemos pues que tomar buena nota del pasado para intentar evitar sus mismos errores en el presente y futuro. Quisiera ilustrar todo esto por medio de dos ejemplos. Últimamente me ha llamado la atención constatar el número de colaboradores más o menos cercanos de Lutero en los primeros años de la Reforma, es decir, en los primeros años de la década de los 1520, que acabaron en el bando anabaptista. Por lo menos tres: Thomas Münzer, Karlstadt y Melchior Hoffmann. 3 colaboradores son bastantes. Y esto parece indicar que nos hallamos ante algo que no es anecdótico, sino más bien sintomático. ¿Sintomático de qué? Pues creemos que, cuanto menos, del hecho de que la carismática figura de los primeros años de Lutero atraía a jóvenes de temperamento místico. El caso de Karlstadt, compañero de Lutero en la universidad, tal vez sea algo distinto. Jóvenes que irían en su misticismo mucho más allá de lo que haría Lutero. Esto es lo que personalmente calificaría como los daños colaterales del misticismo de Lutero. Pero tomemos otro ejemplo, también de Lutero. Es conocido que uno de los acontecimientos más tristes de la Reforma fue la viva polémica que Lutero mantuvo con Zwinglio acerca de la Santa Cena, y que se ha perpetuado más tarde por los luteranos contra los reformados, a los que hasta el día de hoy consideran equivocadamente sacramentarios. Es cierto que Zwinglio tuvo expresiones no correctas acerca del sacramento de la cena, como una simple conmemoración o memorial, pero cabe también preguntarse si estas expresiones no fueron también el resultado de la viva polémica que mantuvo con Lutero. Sabido es que en medio de una polémica las posiciones de unos y otros se tienden a simplificar y a radicalizar. Una polémica no es lo más indicado para una exposición serena y cabal de la verdad. El acuerdo posterior entre los discípulos de Zwinglio y Calvino con respecto a la cena sería una prueba de que, en el fondo, la posición de Zwinglio no tenía que estar tan lejana de un planteamiento correcto. Pero, por otra parte, cabe también preguntarse si esta reacción de Lutero en contra de la enseñanza de Zwinglio se debía, al menos en parte, a su carácter místico, que se manifestaba de esta manera en su visión de la cena, según la cual él afirmaba que el cuerpo mismo de Cristo se encuentra sustancialmente presente juntamente con el del pan y la copa. Entonces, esto es lo que calificaríamos como los daños directos del misticismo de Lutero. En definitiva, si esperamos a que se produzca una reforma contemporánea acaudillada por un capitán carismático de tipo más o menos místico, hemos de ser conscientes de los daños colaterales y directos que esto puede causar. Ser conscientes de ello nos previene de estar anhelando su aparición en el presente, sino que más bien nos ha de conducir a estar meditando por adelantado acerca de cómo tendría que ser esta nueva reforma en la actualidad. Razón por la cual hablamos de preferir una reforma premeditada. En nuestra opinión, meditar por adelantado en una nueva reforma significa dos cosas. Por un lado, tener claro cuáles son las áreas de la Iglesia que se necesita reformar. Y por otro, vislumbrar las condiciones y pasos necesarios para que ella se pudiera llegar a dar. Como decíamos, esto último, sin duda, son palabras mayores.
y queda fuera del alcance de nuestra conferencia. Por lo que a continuación quisiéramos simplemente subrayar las áreas de la Iglesia que necesitarían ser reformadas. En primer lugar, hemos de hablar del mensaje de salvación. La reforma del siglo XVI, en esencia, no fue otra cosa que esto: la defensa y proclamación de la verdad de la palabra de Dios ante los que la habían deformado durante siglos. Se objeta en contra de la doctrina de Lutero que fuese una novedad doctrinal. Esta objeción puede ser cierta en parte, pero no lo es en su esencia. Ciertamente la verdad de la palabra de Dios halló cauce y expresión de una manera nueva por medio de Lutero. Pero ello fue para dar respuesta a un problema de práctica y doctrinal que también representaba una novedad introducida en la Iglesia durante los últimos siglos de la Edad Media, como eran las indulgencias y toda la teología de los méritos. La acusación de novedad que el papismo hace en contra de los protestantes por la doctrina de la justificación por la fe, por lo tanto, queda al mismo nivel que la que hacen las sectas en contra de la doctrina de la Trinidad. Si los romanistas reconocen la necesidad que hubo de la formulación de la doctrina de la Trinidad para defender la verdad frente a los heréticos arianos, ¿por qué no se ha de reconocer lo mismo con respecto a la doctrina de la justificación por la fe? Obviamente, la acusación de novedad no es más que una excusa por la que se desvía la atención de las herejías que ellos mismos introdujeron y sancionaron en la Iglesia durante el periodo medieval. Hoy en día, el mantenimiento íntegro de la doctrina de la justificación por la fe es del todo necesario para seguir dando primeramente testimonio de la verdad a la Iglesia que ha quedado bajo el papado. Es seguir diciendo 5 siglos después: esta es la verdad de la palabra de Dios en lo que se refiere a la salvación. Verdad que ha sido falseada por vosotros con las herejías que habéis sancionado durante siglos. Pero diríamos que el problema mayor a día de hoy no es el papismo, sino no es el papismo, el cual sigue estando donde siempre estuvo. El problema mayor es que la mayor parte del protestantismo ha regresado a posiciones próximas a la Iglesia de Roma por medio del arminianismo, que no es más que la vuelta al semi-pelagianismo del que se sanó la Reforma. Hemos de tener claro que el arminianismo, en esencia, no es más que una vuelta a la teología de méritos romana. Y actualmente este es el estado de la mayoría del protestantismo y del mundo evangélico. También es cierto que actualmente asistimos a un considerable avance de la reforma en el mundo evangélico gracias, entre otras razones, al medio de Internet, bajo la forma de las doctrinas de la gracia, el tulip o el tulipán, ¿no? También conocido a veces como los 5 puntos del calvinismo. Muchos objetamos a veces que este movimiento del tulip o de los 5 puntos del calvinismo representa una cierta simplificación o esquematización de las doctrinas reformadas. Y esto puede ser cierto, y de hecho lo es. Pero al mismo tiempo, no hemos de olvidar que esto supone un gran avance con respecto al pasado. Tan solo hace 25 años atrás, las doctrinas reformadas eran un pequeño islote dentro de un vasto océano arminiano.
hoy en día se puede decir que ya somos un archipiélago y que un archipiélago que le está ganando terreno al mar. El punto en el que querría insistir en esta área a reformar del mensaje de la salvación es que hemos de darnos cuenta o de recordar en el vínculo esencial que mantienen las llamadas doctrinas de la gracia, los llamados 5 puntos del calvinismo, con la doctrina de la justificación por la fe, por la sola fe, puesto que el arminianismo, que ataca y se enfrenta a las doctrinas reformadas, en esencia no es más que una nueva forma de teología de méritos. El valor o utilidad de reparar en este vínculo doctrinal es doble. Por una parte, de cara a los luteranos, para recordarles que la doctrina de la justificación por la fe se puede mantener íntegramente solo en el contexto de un sistema doctrinal mayor, que son las doctrinas reformadas de la gracia. Estas doctrinas reformadas de la gracia no son un añadido al mensaje original de Lutero, sino que forman parte de su mismo núcleo o esencia. No hay más que recordar lo que escribía Lutero en su tratado De Servo Arbitrio para darnos cuenta perfectamente de ello. El segundo valor o utilidad de reparar en el vínculo doctrinal entre las doctrinas reformadas y la justificación por la fe es de cara precisamente a nosotros, los reformados. No hemos de olvidar nunca este vínculo de las doctrinas reformadas con la justificación por la sola fe, ni el mensaje de la gracia. Porque si las doctrinas reformadas se cortan de su hábitat, de su contexto natural, que es el de la justificación por la sola fe, entonces tendremos enfrente algo difícil de definir, en verdad enrarecido, pero que desgraciadamente a veces se da, que es una doctrina de la predestinación sin gracia, que nos hace volver a depender de las obras para ser salvos, o más bien para poder hablar de gracia. Creo que el olvido de este vínculo esencial entre las doctrinas reformadas y la justificación por la fe se deja ver en la manera como hoy día se concibe y practica el ministerio pastoral dentro de algunos círculos reformados. Un ministerio omnipresente que guía, dirige, es más, controla completamente a los creyentes hasta reducirlos a la completa dependencia espiritual e incluso personal. En contraste con esto, no hay nada más que recordar cómo el enseñar acerca de la justificación por la sola fe le llevó a Lutero casi inmediatamente a escribir el Tratado de la Libertad Cristiana. El tratar a los creyentes como seres libres y responsables no es una actitud antinomiana, que es como muchos lo parecen concebir, sino que es algo que se desprende directamente del Evangelio. Por supuesto, esta libertad cristiana tiene como límites los mandamientos del Señor en su palabra, que los ministros no hemos de dejar de presentar al pueblo, pero dentro del marco de estos mandamientos solo cabe la mutua aceptación de los unos a los otros en el amor fraternal. Esto es algo que nosotros, los reformados, nunca tenemos que olvidar. La segunda área a reformar sería también doctrinal, y vendría por extensión de esta primera que hemos visto, que es la de la confesión de fe de la Iglesia. En hermenéutica, es decir, pues es la rama de la teología que trata acerca de la interpretación de la Biblia, pues en hermenéutica, a la hora de interpretar la Biblia, tenemos clara la siguiente norma: el texto se tiene que interpretar en su contexto. No se puede separar texto y contexto. Y si se hace esto, entonces se puede usar el texto
para justificar nuestras propias opiniones que están ausentes de la intención y del sentido dado por el autor original. Pues esta misma norma debe también regir en cuanto a las doctrinas de la salvación. El contexto mayor que le dan sentido es el resto de las doctrinas de la palabra de Dios. La actitud pietista de quedarse únicamente con lo relativo a la salvación y de hacer caso omiso a todas las demás doctrinas como espiritualmente áridas o divisivas, actitud que tanto ha afectado al protestantismo, es en realidad una contradicción que socava sus mismos fundamentos, porque sin el conocimiento general de la palabra, ¿cómo podemos conocer lo particular? ¿Cómo se puede descartar lo uno, lo general, y tomar tan solo lo otro, lo particular? Está claro que solo se puede hacer apelando a la piedad, a la propia experiencia como criterio definitivo de verdad. Y esto, está claro, es una posición subjetivista. Pero este subjetivismo, que tiene buena acogida en el área de la religión, está universalmente rechazado en todas las demás áreas. Nos imaginamos en medicina que nos dijeran los doctores: tómese usted esta medicina porque yo siento en mi corazón que le hará resultados positivos. Por lo que esta actitud pietista, que tanto ha prevalecido en el protestantismo, es una de las razones por las que la religión actualmente está considerada en la cultura occidental como algo totalmente carente de valor, más allá de las creencias o sentimientos que cada uno pueda tener a título individual. Al principio, Lutero y los demás reformadores también apelaron en parte a la experiencia como uno de los argumentos en los que basaron la enseñanza de la justificación por la fe. Y ello fue legítimo, porque la experiencia también es una de las fuentes de conocimiento religioso. Pero los reformadores tuvieron la sabiduría de no hacer de este argumento la base de su enseñanza, sino que la basaron sobre todo en el terreno objetivo de la Sagrada Escritura, la enseñanza de los padres y la confesión de fe de la Iglesia. Sin embargo, la Reforma en el siglo XVI tuvo que hacer frente a este subjetivismo radical por el surgimiento del movimiento de los anabaptistas. Considerado en sí mismo, el anabaptismo representó una subjetivización total de la Iglesia. El criterio para ser miembro de la Iglesia no es el objetivo del bautismo de infantes y de la confesión de fe de adultos, sino el de una experiencia religiosa que se ha de presentar antes de ser bautizado y ser así miembro de la Iglesia. Con lo cual, fijémonos, las obras vuelven a estar puestas a la puerta de entrada de la Iglesia. Obras o experiencia o la fe, el hecho de haber creído como una obra. Otra de las consecuencias del movimiento de los anabautistas, en principio creemos indeseada o imprevista por ellos mismos, fue el cortarse de la confesión de fe histórica de la Iglesia. Porque al cortarse de esta Iglesia, por no reconocer validez a su bautismo, necesariamente le está negando a ella el carácter de Iglesia y como mínimo le está cuestionando la enseñanza que ella ha transmitido a lo largo de los siglos, si no es que acaba por rechazarla completamente. Esta es la razón por la cual, casi inmediatamente tras su surgimiento, aparecieron dentro del movimiento anabautista la reedición de viejos errores concernientes a la persona de Jesucristo. En concreto, la teoría del cuerpo celestial de Cristo, que afirmaba que Cristo recibió la carne humana
en María, pero no de María, lo cual no era más que una nueva reedición de la herejía monofisita, a saber que Cristo era únicamente divino y que su carne humana era una mera apariencia de carne, o de carne humana. Afortunadamente, el movimiento anabaptista rectificó estos errores y volvió, por lo general, a una visión ortodoxa acerca de la persona de Jesucristo. Se dotó también de sus propias confesiones de fe, lo cual, dicho sea de paso, en el fondo no deja de ser una contradicción con su postulado subjetivista de la Iglesia. Y esta es la razón por la que los anabautistas más consecuentes, incluso a día de hoy, siguen rechazando toda confesión de fe como un añadido humano a la palabra de Dios. Una parte del movimiento anabautista llegó incluso a aceptar la enseñanza de la Reforma concerniente a la justificación por la fe y las doctrinas reformadas de la gracia, como es el representado por la Confesión Bautista de Fe de 1689. Ciertamente nos gozamos por una tal evolución, que es la que actualmente está conociendo buena parte del mundo evangélico, que está llegando en buen número a las posiciones reformadas. Los consideramos sinceramente como a hermanos en Cristo. Y reconocemos que en nuestras respectivas confesiones tenemos un amplio terreno en común. Por lo tanto, una amplia, aunque no completa, comunión. No queremos partir en agrias polémicas con ellos, que a lo único que van a conducir es a malograr el buen entendimiento que gracias al Señor se ha logrado hasta el momento. Sin embargo, por amor a la verdad, tampoco podemos dejar de señalar, sin altiveces, pero también sin complejos ni ambigüedades, que, primero, en términos generales, la confesión de fe que ostentan, exceptuando el punto del bautismo y de la Iglesia, no es propia, sino que la han recibido de la enseñanza histórica de la Iglesia a lo largo de los siglos, mediada por la Confesión de Fe de Westminster. Y segundo, que el punto del bautismo tampoco es un punto o diferencia adiáfora, es decir, indiferente, para la fe o para la Iglesia. Nuestro entendimiento común en la confesión tampoco puede hacer empequeñecer nuestras diferencias en cuanto al bautismo y lo que éstas comportan. Las diferencias en cuanto al bautismo se han mostrado insalvables hasta el momento, cierto. Sin embargo, proponemos una posible vía de superación del conflicto, a saber, simplemente el preguntarnos que si hemos llegado a tener tanto entendimiento en la confesión, ¿por qué no lo podemos llegar a tener también en el bautismo? Si se ha llegado a apreciar la enseñanza histórica de la Iglesia en todas las demás áreas, ¿cuáles son las trabas y cuáles los bloqueos que impiden que se pueda llegar a apreciar también la de la doctrina del pacto y la del bautismo de infantes? El estado espiritual de tipo místico que envuelve la mayoría de nuestras congregaciones y cultos evangélicos, el peso de la tradición y de las propias organizaciones eclesiásticas. No queremos presionar ni partir en guerra contra nuestros hermanos bautistas, pero son preguntas que presentamos para su consideración. La tercera área a reformar en nuestro tiempo debe ser la del ministerio, pues de él depende en buena medida la forma y curso que toma la Iglesia. La reforma del siglo XVI no solo fue una reforma doctrinal, sino que también fue una reforma ministerial, y en la actualidad podemos aprender mucho de la misma.
se puede vislumbrar el alcance de esta reforma del siglo XVI si contemplamos por un momento la situación anterior a la misma. La Iglesia estaba entonces dominada por los obispos, que vivían como príncipes y que a menudo eran señores feudales. Muchos de ellos estaban vacantes de sus sedes y solo las tenían nominalmente, es decir, que no ejercían el ministerio pastoral o el ministerio de obispo. Luego estaba una masa de ministros en las iglesias locales con una preparación teológica en la palabra muy escasa y que a menudo eran completamente ignorantes, por lo que al final se les consideraba, más que a maestros, sacerdotes de ceremonias sagradas y que habían de efectuar el llamado sacrificio de la misa. Pero además de los obispos y de los sacerdotes, había una ingente cantidad de todo tipo de eclesiásticos, tanto en las catedrales, en las parroquias, como en las distintas órdenes religiosas, que o bien vivían de las distintas rentas eclesiásticas, o bien mantenidos y cuidados en los mismos monasterios. A todos estos eclesiásticos se les prohibía casarse y fundar una familia, por lo que muchos de ellos, en el mejor de los casos, acababan viviendo en concubinato y en el peor, llevando vidas licenciosas. Exceptuando en la práctica a los obispos, teóricamente todos los eclesiásticos tenían que llevar vidas de pobreza y obediencia, pero a cambio los eclesiásticos gozaban de una gran seguridad y estabilidad. Para entendernos, el eclesiástico en la Edad Media, más que una profesión, era alguien que gozaba un cúmulo de privilegios. Y esto es algo que continúa siendo exactamente lo mismo en la Iglesia romanista a día de hoy. Por ello se dio una proliferación verdaderamente asombrosa de eclesiásticos, y el resultado de ello fue que se perdió de vista, primero, cuál era verdaderamente el ministerio que Dios ordenó en su Iglesia por su palabra, y segundo, cuál era la vocación o sentido esencial del mismo. La reforma protestante del siglo XVI supuso un cambio radical con respecto a este panorama. Para que podamos verlo bien, pensemos que en el obispado de Utrecht, que se correspondería aproximadamente a la actual Holanda, había en el año 1500 unos 18.000 eclesiásticos de todo tipo. Un siglo después de haber triunfado la Reforma, en Holanda había tan solo 1.524 clérigos, la mayoría de ellos pastores en iglesia local, con tan solo una muy pequeña minoría de profesores de teología. Por lo tanto, no tan solo se hizo una reducción drástica de los eclesiásticos mantenidos, por así decirlo, a tiempo completo, sino también una redefinición básica del mismo. El pastor pasó a ser concebido como el Nuevo Testamento lo presenta, un maestro de la palabra de Dios y un predicador, además de estar al cuidado de las almas. Se esperaba de él que estuviera casado y que tuviera una familia, lo cual comportaba, además de ser moralmente inexcusable en todos los sentidos y en particular el sexual, que tuviera una situación financiera suficiente y estable. En los lugares donde triunfó la Reforma, esta seguridad financiera por lo general provino del sostén provisto por las autoridades civiles. Como las congregaciones eran amplias, las más pequeñas de varios centenares de miembros, pero pocas en número, esto tampoco suponía un gran coste para las arcas públicas. Y en los lugares donde la Reforma no triunfó, por ejemplo, Francia, las congregaciones eran capaces de sostener su propio pastor. Si comparamos todo esto con la situación actual que conocemos todos en el protestantismo,
podemos llegar a conclusiones del todo significativas. Hoy en día asistimos a una proliferación cada vez mayor de creyentes dedicados a todo tiempo, a tiempo completo, en servicios o ministerios que no son propiamente el del pastoreado en la congregación. Muchas veces estos servicios o ministerios vienen a suplir las carencias de nuestro estado de división en múltiples denominaciones y congregaciones independientes y sirven para establecer una conexión y una cooperación entre congregaciones e iglesias, por otra parte, del todo inconexas. Pero otras veces se trata de ministerios que comportan anuncio del Evangelio, predicación o incluso misión de distintas maneras y en distintos ámbitos. De una u otra manera, el resultado es siempre el mismo. Debido a esta proliferación, se desdibuja y difumina el carácter propio y específico del ministerio pastoral, que es el que la palabra de Dios solo ha ordenado para el día de hoy. Es, por lo tanto, del todo prioritario que para el día de hoy se recupere el carácter propio y específico del ministerio pastoral en la congregación como el único ordenado, juntamente con el de anciano, gobernante y el de diácono, para este tiempo en la Iglesia. Y es necesario que se aprecie la necesidad de una formación y una capacitación lo más a fondo posible para este ministerio en centros de enseñanza específicos, seminarios o facultades de teología, que a su vez han de dejar de ir por libre para volver a estar bajo la tutela de la Iglesia. Esta formación se tendría que considerar como necesaria para poder desempeñar un ministerio en la Iglesia o en teología. En el mundo se aceptaría a un ingeniero que no haya estudiado ingeniería, o a un cirujano que no haya ido a la facultad de medicina. ¿Por qué pues se permite y muchas veces se anima al ministerio a creyentes que no tienen ninguna formación teológica? Por otra parte, en el mundo protestante occidental y particularmente el evangélico, se ha llegado a implementar como modelo de ministro a la persona joven, dinámica, activa, buen administrador, que administra la Iglesia como un gerente a la empresa y que lleva a cabo muchas reuniones a lo largo de la semana en un sinfín de comités y que además viaja mucho. Un modelo de pastor, digamos, nómada, que cambia a menudo de lugar de residencia y de ministerio. Un modelo, en definitiva, poco proclive a llevar una vida instalada en una sola congregación, a menudo de por vida, centrado básicamente en una vida de estudio de la palabra y de oración, que fue precisamente el modelo del tiempo, de la Reforma y el de la implantación del protestantismo como religión establecida en las distintas naciones de Occidente. Dos modelos, pues, frente a frente. Aquel que busca perpetuar la adolescencia y la juventud en el pastor, y aquel que lo presenta como una persona madura e instalada, patriarca de su propia familia, ministro de su congregación. ¿Cuál de los dos modelos resulta más atractivo según nuestros propios gustos y nuestra mentalidad moderna? Pero ¿cuál de los dos modelos, por cuál de los dos modelos decimos la Iglesia al final resultaba ser más beneficiada? En este área del ministerio simplemente diremos dos palabras más. La primera, que resulta paradójico que el protestantismo, que tiene el gran privilegio de tener como en la práctica normativa el ministerio de hombres casados, no sea consciente de la tremenda fuerza que esto puede representar en este tiempo de descomposición acelerada de la familia en la sociedad. En vez de
actuar exactamente como las demás familias en la sociedad. La familia de los pastores ha de verse como el último dique de contención de lo que es la familia natural, creada e instituida por Dios, y de la gran bendición de la misma. La segunda palabra, más simple, que todo pastor, a tiempo completo, es que todo pastor, a tiempo completo, que descuida el estudio de la palabra en todos los órdenes, en el orden textual y el teológico, como su mayor prioridad, su único objetivo en la vida y su mayor delicia, está atentando contra la esencia misma de su ministerio. Todos los cambios que sean necesarios introducir para cambiar esta situación han de ser introducidos sin dilación. Estas son pues brevemente las áreas principales en las que sostenemos que se debe proceder a la reforma en nuestro tiempo presente: el mensaje de salvación, la confesión de fe de la Iglesia y el ministerio pastoral. Como en el siglo XVI, los agentes o actores de una tal reforma no pueden ser otros que los mismos pastores y los seminarios o facultades de teología. Quedan también otras dos áreas de cambio o de reforma que por la falta material de tiempo no podemos abordar en esta conferencia, que son, primero, el área de la adoración a Dios, particularmente la adoración pública, y segundo, el área de la relación de la Iglesia y las autoridades civiles. Acerca de estas áreas tan solo quisiéramos avanzar las siguientes proposiciones o tesis que tendrían que ser extendidas en su debida forma y momento. 1. El área de la adoración a Dios también ha de ser reformada bíblicamente en la actualidad, puesto que si no es posible proceder a una reforma en este área, por el peso de nuestras respectivas tradiciones eclesiales, mucho menos lo será en el resto de las áreas de la Iglesia y será del todo imposible en la sociedad. Y 2. La comprensión habitual de la relación de la Iglesia y las autoridades civiles ha de ser redefinida a fondo para acabar de una vez con el nefasto humanismo secular que tan perjudicial se ha mostrado en nuestra sociedad. De la redefinición de esta relación no solo se verían beneficiados las autoridades y la sociedad, sino que también la misma Iglesia. Hasta aquí, pues, esta exposición sobre la necesidad de una reforma premeditada en la Iglesia y de las áreas en donde ésta se tiene que llevar a cabo. Todavía es necesario, sin duda, llevar a cabo mucha reflexión antes de dar los pasos necesarios e intentar evitar o minimizar los riesgos. Hemos, por lo tanto, de seguir meditando por adelantado acerca de esta reforma, pero la espera tampoco tendrá que ser indefinida, puesto que la finalidad de esta reflexión no puede ser otra que, llegado el momento, actuar tomando claramente partido por la reforma. Que así sea. Normalmente en los días de la Reforma se suele cantar un himno basado en el Salmo 46, es el Castillo Fuerte, es nuestro Dios. Nosotros vamos a cantar el Salmo mismo, el Salmo 46. Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestro refugio. Aunque todo se conmueva, aunque los montes sean plantados en el corazón del mar, nosotros no vamos a cejar, ni vamos a titubear. La confianza es vuestra en nuestro Dios. Salmo 46, lo podemos cantar entero para así glorificar al Señor. Dios en toda
ciencia, que en la tierra que Él creó ha hecho proezas y las oiró. El gran Señor Dios soberano trae paz firme a los humanos. Si las guerras hace cesar hasta el fin de tierra y mar, quiebra el arco poderoso y la lanza corta en trozos, los carros hacen arder, en el fuego perecer. Estar quietos y atentamente, saber que yo soy Dios potente. En las naciones tendré honor y en la tierra tendré dolor. El Señor Dios de las huestes está con nosotros por siempre, nuestro refugio en turbación es el fuerte Dios de Jacob. Muy bien, pues estamos acercándonos aquí a la conclusión de esta conferencia. Quisiera pedir a Óscar si nos pudiera compartir cuántos son los que nos están siguiendo en este momento. Ha llegado a 11. Hay 11 conexiones, entonces estamos de verdad agradecidos por este tiempo que han podido compartir con nosotros y una vez más porque nos han dado este privilegio merecido de poder dirigir esta palabra. Esperemos que el Señor pues, la pueda hacer prosperar en la vida en nuestra vida, en nuestras congregaciones, de la Iglesia, en nuestras respectivas naciones. Veo que afuera está lloviendo no poco y nos queda un largo camino hasta llegar a Miranda, a tiempo para esta tarde. Entonces, simplemente quisiera despedirme de nuestros hermanos, deseándoles las mayores bendiciones para sus vidas, queridos iglesias. ¿Ha habido alguno que haya dejado alguna palabra de saludo? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ha habido Carlos Corrales que no ha podido ver la aplicación, que la seguirá. Y luego también Gabriel Gueneme, que es alguna referencia a ver si vais a hablar sobre la reforma de la adoración, que si lo he tocado. Y luego Yadín Paulo Manrique, que también ha hecho algunos comentarios. ¿Qué? Yadín Paulo, que también ha hecho algunos comentarios. Vale, muy bien. Pues a todos los hermanos que han dejado algún comentario, pues saludos a los que no también, por supuesto. De manera especial a los hermanos de Arauca y de Cúcuta. Y bien, pues una vez más, gracias por esta invitación, hermanos. Bien, nos podemos despedir con una oración. Vamos a ver. Señor Dios soberano de los cielos y de la tierra, tú el Todopoderoso, tú que has dispuesto en tu decreto todas las cosas. Y por tu decreto, Señor, tú dispusiste, Señor, esta reforma hace 5 siglos, Señor, con todos sus aciertos y también con sus limitaciones, con sus carencias y también errores. Señor, en tu gracia tú no has cortado con tu pueblo, sino que lo mantienes todavía, a pesar de nuestras muchas transgresiones. Te rogamos, Señor, que sea glorificada tu gracia, que sea glorificado tu nombre, restaurando tú a tu pueblo, Señor, según tú has dispuesto en tu palabra. Pedimos, Señor, que tú muevas los corazones, Señor, a esta reforma. Y, Señor, que podamos hacerlo de una manera sabia. Señor, verdaderamente conforme a tu voluntad en tu palabra. Evitando, Señor, aquello que hemos visto, que estuvo mal. Y, Señor, intentando seguir siempre, de todo corazón, lo que tú dispones en tu santa palabra. Danos entonces la sabiduría. Ayúdanos, Señor. Aquí, Señor, en España. Señor, en todos los países, Señor, de Latinoamérica, en todos los países del mundo. Haz tú, Señor, esta nueva reforma
que anhelamos, Señor. Pero, Señor, una vez más, que sea con la sabiduría que tú nos des y que podamos, pues, hacer las cosas conforme a tu voluntad, la voluntad revelada en tu santa palabra. Señor, que aún las naciones, aún los gobernantes tengan que besar al Hijo, reconocer, Señor, a Cristo como el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Tú hiciste esto, Señor, en la antigüedad con reyes paganos, Señor, como Nabucodonosor, como los reyes de los persas, Señor. Oh, Padre, pues ¿cuánto más tú puedes hacerlo hoy, Señor? Todo está en tu mano. Señor, tú eres el Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que el Señor Jesucristo todavía sea Él glorificado en este tiempo. Y que tú traigas, Señor, pues, muchas almas a reconocerlo, a Él, Dios eterno, hecho hombre para nuestra salvación, encarnado, nacido de María, siendo virgen, y que tomó de ella la naturaleza de los hombres para redimirnos a nosotros, Señor. Gracias porque en Jesucristo, nuestra cabeza, nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro mediador, profeta, sacerdote y rey, Señor Dios nuestro, tenemos toda la plenitud de la salvación. Señor, los que hemos llegado a asirnos a Él verdaderamente por la fe. Ayúdanos, Señor, a que sigamos este camino de obediencia y fidelidad a pesar del precio que se tenga que pagar, Señor. Y tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza. En ti nos refugiamos, Señor. Y tú nos dices, Padre, que miremos la obra que tú vas a hacer. Oh, Señor, tú haces también la obra por medio de hombres falibles. Tú haces también la obra por medio de hombres imperfectos. Oh, Señor, por mucho que queramos nosotros, Señor, nunca vamos a dejar de ser hombres pues, falibles e imperfectos. Pero, oh, Señor, que podamos por lo menos, Señor, no afectar negativamente con nuestros errores o con nuestros defectos a los demás. Tú limpies, Señor, tu iglesia. Tú purifiques tu iglesia en este tiempo. Pero, Señor, guárdala también, Señor, de perpetuar los errores que hemos visto, Señor, que se han dado. Señor Dios nuestro, que podamos ver esta reforma, Señor, que hemos podido presentar hoy, Señor, las demás áreas que no hemos podido tratar, todas las demás cosas, Señor, que a lo mejor todavía no vemos. Si hay más cosas que hay que reformar, oh Señor, que tú pues también levantes hombres que den esta señal de alarma y que avisen y que animen a tu pueblo a la obra. Señor, que tú bendigas todas las congregaciones. A nuestros hermanos, Señor, principalmente de Colombia, te rogamos, Señor, una bendición muy grande para la congregación de Arauca y también de Cúcuta, sobre nuestros hermanos Andrés y Eliseo, los pastores, Señor, sobre los ancianos, sobre los diáconos, sobre los hermanos, Señor. Que tu gracia y tu misericordia, tu fidelidad, Señor, estén a diario con ellos. Señor, ahora te pedimos, Señor, que nos despidas a todos con tu paz y con tu bendición, guardándonos, Señor, a todos y todo mal, y que tu paz y bendición, Señor, sea sobre todo tu pueblo. En el nombre del Señor Jesús oramos, dándote gracias por todo. Amén. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias.